Bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que son el almacenamiento de agua, los reservorios. Nada. Y entonces en esta sesión usted va a aprender a poder ver los diseños hidráulicos de un reservorio, su ubicación, así como el funcionamiento y un poco del proceso constructivo. Un reservorio tiene como función principal compensar las variaciones de consumo que se producen durante el día, compensar las variaciones. Se supone que, imagínense si el agua viene hacia un reservorio a través de una línea de conducción, la línea de conducción va a traer, las 24 horas del día va a traer agua. Las 24 horas del día va a traer agua. Y un caudal por lo general constante, mientras que lo que sale del reservorio depende de la red secundaria. Lo miramos así entonces. Ahí está el lápiz. Entonces nos imaginamos por un instante y acá está la red de distribución de agua. Entonces, este reservorio, imagínense que esta es una captación, puede ser una galería, filtrante, etcétera. La línea de conducción, la línea de aducción, la red de distribución. ¿Qué va a suceder? El caudal que llega es constante. Mientras el caudal que sale depende de lo que demanda la red. ¿Todos abrirán los caños a la misma vez? No. ¿Todos aperturarán y tendrán su caño las 24 horas del día abierto? No. Entonces la demanda de agua, el consumo de agua, si este es el tiempo, fluctúa. Mientras si tú dibujas acá lo que ingresa, este es el tiempo y este es caudal, el caudal es constante, es una línea constante, mientras que acá fluctúa, depende del tiempo. Entonces, ingreso menos salidas, entonces lo que sirve este volumen, una parte de volumen sirve para compensar esas variaciones de consumo. ¿Qué pasa? Que cuando el caudal que ingresa es mayor que el caudal que sale, el nivel del agua comienza a subir. Y en las horas que demanda más agua, el caudal que sale es mayor que el caudal que ingresa, el nivel del agua comienza a bajar en el reservorio. Por eso es que decimos que compensa las variaciones de consumo. Va a estar fluctuando el nivel del reservorio en función de cuánto consume el área de servicio. Va a fluctuar operativamente. Entonces regula la diferencia de volumen que se te produce entre el ingreso de agua teóricamente constante y la salida de agua constituida principalmente por la demanda horaria, la cual es variable durante las horas del día. Hay horas durante la noche, la gente solo va, por lo general, si es una zona residencial, casi el consumo es mínimo. El consumo es mínimo porque alguien se levanta al baño y hace lo que tiene que hacer y se vuelve a la cama, pero no hace más actividades en zonas residenciales. Entonces el consumo es mínimo en estos horarios, pero el caudal sigue llegando, entonces sigue llenando el reservorio. ¿Para qué? Almacena agua para las horas en que la demanda sea mayor y ese nivel va a bajar.
en tal manera que nunca quede vacío, siempre esté entre un nivel mínimo y un nivel máximo. Y va a jugar el nivel del agua, entonces. Eso es en función de lo que ingresa y lo que sale. Por eso es que decir, almacena agua cuando el consumo es menor que el suministro. El suministro es lo que la gente está solicitando a través de la apertura de sus grifos y entregar el déficit cuando el consumo supera el suministro. En otras palabras, hay otro punto importante es que este reservorio está en una cota apropiada para mantener las presiones. Acá va a haber presión y acá al final también va a haber presión, para mantener las presiones en la red de distribución. Es decir, este reservorio, su ubicación tiene que ser estratégica, porque si está colocado al mismo nivel de la red de distribución, no va a haber presión en la red. No va a haber presión, tiene que haber una carga para que el agua pueda llegar a las viviendas. Imagínense una vivienda de 3 pisos y que no tiene cisterna ni tanque elevado, sino tiene, ustedes han llevado instalaciones sanitarias, ¿no? Sí, algunos. ¿Quién ha llevado instalaciones sanitarias? A ver, levante la mano. Levante la mano. Bueno, la conexión directa quiere decir que el agua llega de frente a las instalaciones sanitarias y esa presión de la red va a influir en poder llegar al tercer piso. Si la presión en la red es baja, no va a llegar al tercer piso, de repente te llega al segundo piso, entonces necesitas de tanque, de cisterna y de tanque elevado. O de una bomba, de una cisterna con una bomba de velocidad variable. Y mantener almacenada cierta cantidad de agua para atender situaciones de emergencia, tales como incendios, interrupciones del servicio por daños en tuberías. ¿Qué pasa si se daña la tubería de conducción? Entonces tiene que tener un volumen de reserva para que hasta que se dañe, hasta que se repare, pueda seguir abasteciendo. Si se rompe acá, ya bueno, ya no tienes solución, ¿no? Ahí tienes que cortar el servicio porque está entre el medio del suministro y el reservorio. Profesor, dígame. En el caso de una cisterna. ¿De una cisterna de quién? ¿De la domiciliaria? No, de un sistema de agua potable. Ya. En ese caso, el agua, el caudal que entra vendría a ser el puente. No, las cisternas tienen otra función. Las cisternas tienen una función para bombear agua. No es para almacenar agua. La cisterna se utiliza principalmente para tener un volumen por cierto tiempo necesario para poder bombear agua a un punto más alto. Es otro concepto. ¿El volumen de esa cisterna no va a ser igual al del reservorio? No es igual al de reservorio. Porque no tiene la función de regular presión. No tiene la función de compensar las variaciones de consumo. Tiene la función de bombear agua hacia otro punto más elevado. Entonces, para eso se diseña con un periodo de tiempo. Se le da 2 horas, 3 horas de almacenamiento y con eso, para que siempre tenga agua y bombear el agua, nada más. O sea, su función no cumple las funciones de un almacenamiento, como son los reservorios, que tiene volumen de regulación, volumen contra incendios y volumen de reserva. La cisterna cumple otra función, generalmente de hacer un rebombeo, de un bombeo o un rebombeo. Y entonces acá viene el concepto de la capacidad o volumen de almacenamiento, va a estar dado por la siguiente ecuación. Volumen de regulación, este es el que compensa las variaciones del consumo. En la cisterna va a subir y va a llenar el reservorio. Volumen de reserva, en el caso de una avería. El volumen contra incendios, que es para que el sistema tenga capacidad de poder atender a algún incendio, alguna emergencia, algún siniestro dentro del área de servicio. Y opcionalmente, un volumen de funcionamiento, que lo vamos a ver más adelante,
cuando hay rebombeos, solo en casos que exista rebombeo. Entonces, ya hemos visto volumen de regulación para compensar las variaciones en el consumo de agua. Este es el que va a fluctuar. Luego, el volumen de reserva para atender casos de incendios, el BCI, y el volumen de reserva para atender emergencias o interrupciones del servicio. Sí. Lo vamos a ver ahorita, dije, en un momento. No me voy a adelantar, justo lo vamos a ver en un momento. Solo se usa en casos especiales, cuando hay rebombeo. Entonces, el volumen de regulación como concepto, por ahí escucho un... ¿Ah? ¿De qué? Ponle mute. Ya te voy a cambiar. Ahora, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? ¿Josman? Josman. ¿Josman qué? ¿O solo tienes Josman como nombre? ¿Perdón? Ascoy, ya. ¿Sabe? ¿Tú crees que puedes hacer las dos cosas a la vez? ¿Se puede? Te presto mis auriculares si gustas y escuchas la clase también. No se puede, por más que quieras, no vas a entender ninguno de los dos. Tienes que tomar una decisión. Te estamos esperando. Ya. Entonces, la regulación del agua se estima por periodos de 24 horas. Quiere decir que el almacenamiento se diseña para un día. El tamaño del reservorio se diseña para compensar el volumen de un día. De un día. La regulación del agua se estima por periodos de 24 horas, un día. Y consiste en hacer un balance entre el volumen de entrada, llamado también suministro, y el volumen de salida, también llamado demanda. Entonces, acuérdese, la aportación es constante y el consumo es variable. La regulación de pasar de un ingreso constante a un consumo variable se realiza de la siguiente manera. El suministro de agua es continuo durante las 24 horas del día, en tanto que el consumo que la población realiza es variable. Por lo tanto, en esta estructura se almacena agua en las horas que la gente consume poco. En tanto que en las noches, por ejemplo, se puede almacenar agua. En tanto que en las horas, una vez que ya tienes almacenada agua, en las horas que hay mayor consumo que lo que ingresa, el nivel del agua comienza a descender. Esa agua se utiliza entonces en las horas de alto consumo. Entonces, el volumen de regulación va a servir para compensar esas variaciones de consumo de agua durante las 24 horas del día. El cálculo del volumen puede ser realizado de tres formas: el método analítico, el método gráfico y el método empírico. El método analítico se hace un análisis de los volúmenes horarios de ingreso y salida en el reservorio. El método gráfico se hace un análisis de diagrama de masa. Es estos mismos valores, pero expresados en forma gráfica. No es que es la misma data, pero expresada de forma gráfica. Y el método empírico se utilizan coeficientes que multiplican al caudal máximo diario o al caudal promedio para estimar cuánto es ese volumen de regulación. Y eso por lo general tiene aspectos normativos. En cambio, el volumen contra incendio
es un volumen de reserva para garantizar abastecimiento en el caso de emergencias que hay un siniestro. Entonces, según la norma OS 30 del reglamento establece que debe considerar un volumen mínimo adicional para incendios, de acuerdo al tipo de edificación. Este es el Reglamento Nacional de Edificaciones en la OS 030. Áreas destinadas netamente a viviendas, 50 metros cúbicos. Si es una zona comercial o industrial, a partir de un gráfico de agua, para agua contra incendios, considerando un volumen aparente de 3.000 metros cúbicos y el coeficiente de apilamiento. SEDAPAL, en su reglamento de proyectos, establece que para zonas residenciales debe considerar 100 metros cúbicos como incendio y en zonas comerciales o industriales, eso es zonificación urbana. En función de la zonificación urbana, si es una zonificación comercial o industrial, 200 metros cúbicos en el reservorio. No, el 3.000 no, es un volumen que entras en una gráfica y calculas con el factor de apilamiento, calculas el volumen contra incendio. Es una gráfica en el reglamento, no es 3.000. SEDAPAL tiene su propio proyecto. Usted puede comparar la red de SEDAPAL con la red de una EPS pequeña. No, las ciudades son mucho más grandes, entonces las redes son más grandes. Las áreas de servicio son más grandes, sí. Por eso es que tiene su propio reglamento, dígame. ¿En zonas rurales se puede considerar que el uso de esa vivienda? ¿De qué? En zonas rurales. ¿El uso de? De vivienda. O sea, 50 metros cúbicos. Sí, sí se podría usar, pero en zona rural, yo le pregunto, en la zona rural, ¿llegará un bombero? No, entonces no, en la zona rural no se considera volumen contra incendio. ¿Por qué no se considera volumen contra incendio? Porque no hay, en la zona rural no hay camino para que llegue el bombero. La distancia es demasiado loca, hasta que llega ya se quemó todo. ¿No? Entonces, ahí no, son localidades pequeñas, pues, ¿no? Justamente en esas localidades pequeñas no hay. El volumen de reserva prevé el abastecimiento de agua durante los fallos que pueden haber en el sistema. Por ejemplo, cuando se rompe la tubería en la línea de conducción, cuando falla el sistema eléctrico en un sistema de bombeo. Entonces el agua ya no llega al reservorio. Entonces el reservorio tiene un volumen adicional que se le considera de reserva para esas emergencias por interrupción del servicio. Cuando la interrupción ocurre antes del reservorio. Si la interrupción ocurre después del reservorio, ya no depende del reservorio. ¿Sí se entiende, no? Claro. Entonces el reglamento prevé una asignación de un volumen adicional equivalente a reserva al 7% del caudal máximo diario. Y eso equivale a 9.21, creo que ahí hay un error, 9.21 del caudal promedio. 7 por 1.3, ¿no? $9.1. Bien, entonces esto es esto es el método analítico, haciendo la función de ingreso y salida. Tenemos el método gráfico en el cual se utiliza los diagramas de consumos acumulados, los vamos a ver cada uno, y el método empírico con el cual se calcula si hay bombeo continuo o el bombeo es discontinuo. De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones es 25% de la demanda promedio, mientras que SEDAPAL dice que es el 18% de la demanda máxima diaria. Están por ahí, porque si usted multiplica 18 por 1.3, le va a dar 23 y algo, 23.4 creo. Y cuando hay bombeo discontinuo, lo vamos a ver, se tiene que multiplicar por un factor 24 entre el número de horas de bombeo. El volumen contra incendio está en función del tamaño de la población y en función de la zona.
El volumen de emergencia, 7% del caudal máximo diario, para 2 horas de interrupción del servicio aproximadamente. Método analítico. En este método se basa en los caudales de ingreso y salida del reservorio de almacenamiento de agua con el cual se construye la curva de consumo a partir de los gastos. Imagínense usted, vamos a suponer que el caudal que ingresa es el 100%. Vamos a suponer de manera práctica 100% igual a 100 litros. O 100, o usted dice 100 es el 100% que representa el 100%, nada más. Como quiere expresarlo. Entonces, en cada hora ingresa el 100%. Entonces, si ese 100% fuera 100 litros por segundo, entonces usted tendría aquí 2.400. Entonces, si es en porcentaje, el 100%, cada hora tendrías 2.400%. Pero de la demanda horaria en esa área de servicio, entre las 0 y 1 horas es 40% de la demanda horaria. De 1 a 2 es el 40, de 2 a 3, 40, de 3 a 4, 40, de 4 a 5 subió a 90, comienza a subir el consumo. De 6 a 7 ya no es 100, sino demanda más de 100, 120. De 8 a 9 se supone que la gente está apurada para ir a su trabajo, ¿no? 150. Y de 10 a 11, donde se cocina y todo, entonces, estas son las horas de mayor consumo. Nuevamente baja. Baja, baja, baja. Y por la noche llega a su mínima expresión. Entonces, el consumo fluctúa en la ciudad. Por diferencia, usted dice, entrada menos salida, me queda algo, 60%, lo acumulo el 60%. Esta es la diferencia y esta es la diferencia acumulada. Y va acumulando, estas son las diferencias. Usted ve que en algunas horas es negativo, o sea, ¿qué quiere decir? Lo que demanda es mayor a lo que ingresa, lo que sale es mayor a lo que ingresa. Y acá va acumulando 60, más 60, 120, más 60, 180, y así va acumulando. Así como acumula los positivos, 260 que tiene ahora, menos 20, 240. Y entonces, ¿qué va a hacer? El volumen de regulación va a ser el máximo positivo más el mínimo negativo. 260 menos 200, el volumen de regulación será 460%. Ah, ya. Volumen de regulación, el máximo excedente más el valor absoluto del mínimo faltante. Sumas el máximo excedente más el mínimo faltante como valores absolutos y lo multiplicas por estos factores. Bueno, para convertirlo obviamente en función del QMD. Estos son porcentajes. Y para 1 es a 100%. 1 metro cúbico es a 1000 litros y 3600 segundos es a 1 hora. Es factor de conversión nada más. Multiplicas todo eso y te da 16.56 QMD en litros por segundo. Si tú lo quieres convertir a metro cúbico por día, ¿entre cuánto lo tienes que dividir? Entre 86.4. Lo divides entre 86.4 y lo conviertes a metro cúbico por día. Te da 19.17 del QMD. Vamos a ver qué nos dicen sus compañeros. De repente están pidiendo para ir a los servicios. No veo, ¿dónde está la manito? ¿Aparece ahí? Ahí aparece por acá, vamos a ver. Que bien, Valdivia, nos ha escrito, dice, ingeniero, buenas noches, dice. Se escribe. ¿Ah? Bien, vamos a continuar entonces. Está bien. Es educado. Tardón, pero educado. ¿Ah? Dime.
En la tabla analizamos la entrada y la salida. La demanda máxima horaria está relacionada con el caudal máximo horario, o puede ser mayor a eso. ¿Perdón? O sea, La demanda puede ser cambia y puede haber horas de máximo. Pueden haber horas máximas que cambian, que sean mayor que la máxima diaria. Pero no tiene nada que ver con el máximo horario. No tiene que ver nada con el máximo horario, porque el máximo horario se calcula para un año. Nosotros lo estamos calculando por día, en un día. Puede ser mayor. Claro, sí. Entonces, esta data, ¿de dónde se saca? Para eso, ¿usted qué necesita? Que necesita saber cuánto ingresa, o sea, tiene que tener un medidor antes y otro de salida. Si no, ¿cómo sabe cuánto ingresa y cuánto sale? O sea, para poder hacer estas evaluaciones, usted tiene que saber cuánto está entrando, o sea, tiene que haber un medidor en la línea de conducción y tiene que haber un medidor en la línea de aducción. Si usted, ¿cómo sabe cuánto ingresa y cuánto sale? También lo puede regular con la medición del nivel del agua, ¿no? Cómo sube y cómo baja, lo mide cada hora, también sería, pero es más práctico son con los caudales de ingreso y salida, dígame. Pero eso va a ser un reservorio existente. Claro. Y en caso de fuera un pueblo que... Si es algo nuevo que no existe, justamente tenemos que ver. Si es una zona de ampliación, podemos utilizar los reservorios que ya existen. Claro. Si es una zona totalmente nueva, no hay nada, entonces tenemos que usar el método empírico, que es lo que dice la norma. Y vamos a llegar a ese punto. Pero estamos viendo entonces todos los casos, porque no solo hay proyectos nuevos, hay proyectos de mejoramiento, hay proyectos de ampliación. Entonces el volumen de regulación, decíamos, para convertirlo de litros por segundo a metro cúbico por día, lo hemos dividido entre 86.4. Profesor, ¿y cómo sale ese número? Ya, eso ya lo debería saber, ¿no? Ya bastantes veces lo hemos visto cuando ve la demanda. Lo divide, entonces pasa de litros por segundo a metro cúbico por día, lo tiene que dividir entre ese factor. Le da 0.1917 el QMD, pero ¿se acuerda que el QMD es 1.3? Multiplique 1.3 por 19.17. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 0.25, ¿no? Por eso que el reglamento más o menos da este valor. Que el volumen de regulación, cuando no se tiene data, ¿qué se tiene que calcular? Se le da el 25%. Más o menos. Bien. ¿Qué pasa ahora? Método analítico. Si la alimentación del reservorio ya no es 24 horas, sino lo va a hacer en 10 horas. Entonces, usted tenía que transportar 2.400, pero esos 2.400% o 2.400 metros cúbicos ya no en 24 horas, ahora lo tiene que hacer ¿en cuánto? En 10 horas. Por eso que el caudal alimentado por cada hora va a aumentar. Entonces, y lo ha dicho, y ha supuesto que lo va a dar de las 5 a las 10 de la mañana y en la tarde de 3 a 8 de la noche. Ahí están las 10 horas. Entonces, los 2.400% ahora lo va a distribuir en tan solo 10 horas. Y la demanda no cambia, porque esto es lo que la gente está solicitando en esa zona. Haga su diferencia. La diferencia, 0 menos 40 menos 40. Hace sus diferencias y luego la acumula. Siguiente paso, calcula el máximo excedente, cuál es el máximo positivo y cuál es el mínimo negativo. Están marcados ahí. Con esos, lo que hace, suma, calcula el máximo excedente más el mínimo faltante, hace su multiplicación por sus factores y le da 0.30 del QMD. Lo multiplica por 1.3 y le da 0.39. ¿Qué sucedió? Ahora el volumen de regulación aumentó. Entonces, por este motivo, para el cálculo de volumen de regulación, cuando usted utiliza el método empírico, se utiliza el factor de corrección para abastecimiento discontinuo. Lo que hemos hecho es un abastecimiento discontinuo. Entonces, el factor de corrección que manda la norma es 24
entre el número de horas. Quiere decir, si esto es 10, el factor es 2.4. Así lo manda la norma. Es un factor grande, o sea que el volumen de regulación te sale 2.4 veces más grande. Pero, no obstante, esto no es tan cierto, solo esto es lo que manda la norma, pero probablemente se necesite menos. Método gráfico. Todos esos mismos datos acumulados en esta gráfica. ¿Qué es esta gráfica? La azul viene a ser la demanda, que es variable, el acumulado, mientras que esta gráfica, el anaranjado es el suministro, que es constante, por eso que es una recta. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, y llega a los 2400. Mientras que el otro se va sumando. En la hora 1 tiene un valor, en la hora 2 tiene otro valor, en la hora 3 el acumulado, y es acumulado, volumen acumulado, hasta llegar al 2400. ¿Qué se hace? Se traza una paralela que corte a un punto. En esa altura se va a obtener el máximo positivo, y este es el faltante, y este es el mínimo faltante. Y les va a salir el mismo valor. O sea, por gráfica o por método analítico les tiene que salir el mismo valor. Porque es la misma data, solo que acá hecha de manera gráfica. Y el otro es con la tabla anterior, ¿no? Entonces calculas A y B y con ellos y este es con bombeo discontinuo. Entre las 5 y las 10 horas, 240, 240, por eso llega de 0. Entre las 5 horas, a las 5 horas había 0 hasta 1200. Luego descansa de 1200 a 2400. El suministro. Y entonces vas a tener varios positivos y varios negativos. De estos se seleccionan los mayores valores positivos y los mínimos negativos. En valor absoluto, los mayores, ¿no? Tanto positivo y negativo. Y con eso calculas, esta curva se llama curva masa. Acuérdese, el método gráfico es el diagrama masa. Método empírico. Entonces, este método se usa para el cálculo del volumen de regulación cuando no existen datos de variaciones horarias de demanda o consumo y consiste en ¿qué? En el uso de coeficientes o porcentaje del volumen del día de máxima demanda, un porcentaje del QMD o un porcentaje del volumen promedio anual de la demanda, o sea, un porcentaje del QP. Pero acuérdense que este QP y este QMD siempre medido en metros cúbicos por el periodo de un día, ¿no? No en litros por segundo, sino en metros cúbicos. Por eso es que en la demanda, ¿se acuerda? Se calculaba el volumen en metros cúbicos por día. Se pasaba de litros por segundo a metros cúbicos por día. ¿Qué dice el reglamento? A ver si nos ayudas. ¿Qué dice el reglamento? La OS 030, almacenamiento de agua para consumo humano. Según la norma OS 030, almacenamiento de agua del Reglamento Nacional de Edificaciones, no se comprueba la Ha ido al estadio. de esta información, se deberá adoptar como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación, siempre que el rendimiento de la fuente de abastecimiento sea calculada para 24 horas de funcionamiento. En caso contrario, deberá ser determinado en función al horario de suministro. En función al horario de suministro. Entonces, cuando es continuo, el 25%. Cuando es discontinuo, se multiplica por un factor F. Eso es lo que significa 24 sobre N. O sea, eso quiere decir que si es una localidad, digamos, donde hay un mejoramiento, ¿no? O sea, hay información De los reservorios. de reservorio, pero no de la zona, sino de otra, ¿no? No, de la zona, porque es el área de servicio, solo que esas áreas se va a ampliar, se va a mejorar y se va a ampliar. Si es de otra localidad, no.
Ah, o sea, en ese caso se tomaría directamente. Claro, esto sí. Porque no sabemos si los patrones de consumo se van a respetar, porque pueden tener otra idiosincrasia, pueden tener otras formas de llevar la vida. ¿Qué dice el reglamento? Dice el 25%, dice dice el reglamento el 18% del caudal máximo diario. Ya ahí también hay un error. Ahora en el método empírico, ¿cómo se calcula? Como método general. El volumen de regulación está asociado por un factor F, que es el factor de corrección por abastecimiento discontinuo. Vale 1 cuando el abastecimiento es continuo. Cuando es discontinuo, vale 24 sobre N. Si el abastecimiento por gravedad o bombeo es continuo, F vale 1. Si el abastecimiento es discontinuo, entonces el factor F vale 24 sobre N. C, el coeficiente de regulación, 0,25 según el reglamento nacional. QP viene a ser el caudal promedio, pero en metros cúbicos, expresado en metros cúbicos por día, y T viene a ser el tiempo para un día. Por eso que como esto vale 1, se omite muchas veces. Como este vale 0,25, por eso decía volumen de regulación, decía 0,25 del QP, ¿no? Nada más, pero ese es lo general. ¿Cuándo? 25. ¿Cuándo? Es continuo. Si es discontinuo, hay que multiplicarlo por un factor F. Ese factor F es el que está aquí, que vale 24 sobre el número de horas que se va. En este caso, nosotros habíamos dado un ejemplo para 10 horas. Entonces, el volumen se incrementa a 60%. Entonces se agranda el reservorio un montón. El parámetro T es un día. Un día. Para que el volumen salga en metros cúbicos. Si usted tiene metro cúbico por día y lo multiplica por un día, le sale metro cúbico. Y estos son coeficientes. Solo que se omite, pues nadie lo dice, ¿no? Pero está ahí insertado, nadie lo dice. Y esto es tan así que según la norma, miren, estimación del volumen de regulación según el abastecimiento de agua al reservorio. Norma, Reglamento Nacional de Edificaciones y APAL. Fórmula de regulación 0,25 por el factor F por el caudal promedio. Cuando es continuo, F vale 1. Cuando es discontinuo, F vale en función del número de horas. Número de horas que se va a abastecer. Continuo, 24 horas, vale 0,25 QP. Discontinuo, 18 horas, 24 sobre 18 te da 1,33, ¿no? Lo multiplicas por 0,25 y te da alrededor de 0,33. Si bajas a 15 horas, solo vas a abastecer 15 horas, aumenta a 0,40. Si lo bajas a la mitad, 50, tiene sentido, ¿no? Se duplica. Si le pones 6 horas, es igual al caudal promedio, pero medido en metros cúbicos por día para un periodo de un día. Numéricamente, ¿no? Entonces, si te das cuenta de los cálculos que se ve ahí del volumen de regulación, en ese cuadro, cuando el sistema opera entre 12 y 16 horas, el volumen de regulación puede hasta cuadriplicarse, ¿no? De 0,5 aquí por 4 y a 12 por 2. Entonces conviene trabajar entre 12 y 18 horas. No puede trabajar, un bombeo, por ejemplo, no puede trabajar 24 horas, pues no, si no, imagínate, ¿cómo lo operas? El operador 24 horas tiene que
Normalmente las máquinas, también, los equipos también descansan, ¿no? Entonces, hasta 18 horas, ¿no? Entre 12 y 18 horas, para que también no salga tan grande el volumen de almacenamiento. Dígame. Eso depende de la captación. De- Si fuera, digamos, un pozo, podría bombear, digamos, 12 horas. Sí, sí, no hay problema. Acuérdate que los pozos trabajan en régimen, puedes hacerlos trabajar en régimen permanente, ¿no? El caudal es constante, debes trabajar para un caudal de bombeo constante. Acuérdate que el caudal teóricamente queremos que sea constante. Cuando el régimen es permanente, cuando no sobreexplotamos el acuífero, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no, el nivel del agua cuando el régimen es permanente, cuando el nivel no cambia. Usted extrae agua y el nivel no cambia. El nivel no cambia. ¿Por qué? Porque el acuífero también tiene alimentación. Entonces el nivel no cambia. Si el nivel no cambia, no hay problema, pero cuando hay sobreexplotación del acuífero y el nivel comienza a descender, ese es un régimen no permanente. Y en ese régimen no permanente, entonces el caudal que va a salir probablemente puede variar en el tiempo. Pero esa es una condición particular que hay en esa zona. Volumen de funcionamiento. Entonces miramos la figura. No quiero explicar esto porque eso está como teoría. O sea, está explicado lo que dice acá. Mejor lo miramos acá. Y de acá lo explico, lo que dice en la anterior lámina. Imagínense acá tenemos una cisterna que bombea agua hacia un reservorio R1. Y de ese reservorio 1 vamos a rebombear a un reservorio 2. Entonces, por eso que este reservorio 1 tiene acá una estación de rebombeo. Evidentemente, este reservorio 2 está más alto que este reservorio 1, porque si no, ¿para qué vamos a bombear? Tiene que estar más alto, ¿no? Y cada uno, a su vez, tiene su área de servicio. Y su línea, este es el área de servicio 2, este es el área de servicio 1. El reservorio 1 alimenta con un caudal 1 que varía en el tiempo. El reservorio 2 también varía en el tiempo, acuérdese, fluctúa el caudal. En ese también fluctúa el caudal. Pero lo que ingresa se supone que teóricamente es constante. Y lo que se bombea también es teóricamente constante. Acá tenemos una línea de impulsión 2. Acá tenemos la línea de impulsión 1 que va de la cisterna al reservorio 1. Y del reservorio 1 al reservorio 2 el bombeo. Puede creer que aquí en Lima hay zonas donde tenemos que llevar agua, ya hay 6 hasta 7 rebombeos. Ya. Entonces, en ese esquema de rebombeo, lo que tenemos que mirar es, acá se bombea un número de horas, y en este N2 el rebombeo también es un número de horas. Entonces, R1 y R2 son los reservorios 1 y 2. LI1 y LI2 son la línea de impulsión 1 y 2. AS1 y AS2 son las áreas de servicio. QB1 y QB2 son los caudales de bombeo que se requieren para las áreas de servicio 1 y 2. N1 y N2 son el número de horas de bombeo de 1 y 2. ¿Qué sucede cuando N1 es menor que N2? ¿Qué va a suceder si se diera ese caso? Van a haber horas que esto sigue funcionando, pero este ya no bombea el caudal. Ya no bombea caudal, ya no bombea el QB2, porque ya no bombea el QB2 aquí ni el QB1, porque trabajó, imagínense que este trabaja 12 horas y este bombeo 18 horas, el de aquí. Bombea 18 horas y este de aquí bombea 12 horas.
La cisterna al reservorio bombea 12 horas y el reservorio 1, en la estación de rebombeo 1, hacia el reservorio 2, bombea 18 horas. ¿Qué sucede durante esas 6 horas? Sigue bombeando, entonces se necesita, ahí es donde se necesita el volumen de funcionamiento, también denominado volumen de rebombeo. Se necesita de un volumen adicional. ¿Por qué? Porque en esas horas vas a necesitar llevar agua. ¿Qué pasa si N1 es igual a N2? El volumen de rebombeo solo funciona como una estructura de paso. Entonces lo que entra y lo que sale se va prácticamente. El QV2, el caudal de bombeo 2, no el 1. Entonces, si esta área de servicio necesita un caudal 2 y acá se bombea QV2, este tiene que bombear QV2 más QV1, que es lo que demanda esta área de servicio. Entonces, esta línea 1 se diseña para los dos caudales de bombeo y esta línea 2 para solo este caudal de bombeo 2. Y de ahí, usted tiene que hacer un balance de masas. Y en función del balance de masas va a determinar que el volumen de funcionamiento o el caudal de funcionamiento va a ser igual a N2 menos N1 al cuadrado por N1 por N2, caudal máximo diario 2. Y el volumen de funcionamiento, de manera general, si hay varios rebombeos, 5 o 6 rebombeos, será N2 menos N1 al cuadrado por N1 menos por N2 por caso 1. Caso 1 viene a ser el coeficiente de variación diaria, 1.3. Parte del segundo hacia el último, porque los rebombeos son a partir del segundo. Usted no tiene que considerar el volumen del primero. El volumen del primero se queda en el primero. Imagínense, si N1 fuera 12 horas y N2 fuera 18 horas para un día con caudal expresado en metros cúbicos por día, el volumen de funcionamiento sería... ¿Se apagó? Vamos a ver. Ahí está. El volumen de funcionamiento sería 18 menos 12 al cuadrado entre 12 por 18. Sería el 16% por el QM multiplicado. Sería el 21.7% del caudal promedio. Pero del área de servicio 2. Ojo, no de todo. Es decir, miren, si las horas fueran 15 y 18, si fueran 12 y 18 te daría 21.7, si fueran 12 y 15, 6.5, si fueran 9 y 15, 34, si fueran 6 y 12, 65. Entonces, el volumen de funcionamiento te sale gigante y agranda demasiado el reservorio. Entonces, no recomendable. No recomendable, hasta este podría ser. Sí. En el caso donde hay una captación subterránea, un pozo, y luego pasa por una planta de tratamiento, y ya luego hay una línea de distribución para ir al reservorio, ¿eso se considera como rebombeo o no? No, porque la planta de tratamiento tiene un periodo ya pasa por proceso, tiene un periodo de retención hidráulico. El agua que ingresa hasta que sale pasan varias horas. No, ya no, ahí se desarticula, no hay rebombeo. La cosa es cuando es inmediata, cuando almacena, llega, almacena y bombea. No, no está sucediendo eso. Tiene un periodo de retención hidráulico. No se considera rebombeo ahí. Del cuadro que hemos visto anterior, sería excesivo considerar estos dos, ¿no? De 15 a 9 horas y de 12 a 16 horas.
sería conveniente considerar todos los rebombeos con n igual 12, de modo que el volumen de funcionamiento sea igual a 0. Sin embargo, cuando existe esto, es recomendable considerar un volumen de funcionamiento por lo menos del 10% del QMD, expresado para un día de consumo, lo que equivale a 13% del caudal promedio. Es como una recomendación, no está en la guía, no está en la norma. Y acá hay un ejemplo. Entonces, en las inmediaciones de Lima Metropolitana, se dispone de un área de 25.63 hectáreas para ser urbanizada, proyectando 1.451 lotes de viviendas residenciales. Se desea determinar el volumen de reservorio si este se alimentará por bombeo por 18 horas. Según el reglamento de CEAPA, entonces, la densidad está asociada por vivienda para la saturación es de 7 habitantes. Si tú tienes una dotación de 250 litros por habitante día, la población va a ser, como es una habilitación urbana y esta habilitación no va a crecer y vas a tener un reservorio para esa habilitación exclusivamente, solamente para esa habilitación urbana, tienes que diseñarla para el máximo, que son las 1.451 lotes. Entonces, por lo tanto, la densidad por el número de lotes será 7 habitantes, por 1.451 serán 10.157 habitantes. Luego, el caudal medio o caudal promedio, como ustedes lo conocen, será la dotación por la población. Lo multiplicas, lo divides entre 86.400, te da 29.39 litros. Lo multiplicas por el QMD por 1.3 y te da 38. Por el máximo horario, 2.6 y te da 66.41 litros por segundo. Sí. Y entonces, según CEAPAL, 18% del QMD. Con el 18, según CEAPAL, no reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones dice 25% del promedio. 18% de 38 del QMD por 86.400 segundos por día te da 594 como volumen de regulación. Pero bombeando, esto es bombeando las 24 horas. Pero como vas a bombear 18 horas, el volumen de regulación se incrementa multiplicando 24 entre el número de horas de bombeo. Y este es el factor, se incrementa a 792. El volumen por incendio en una zona residencial, porque es una habilitación urbana, es 100 metros cúbicos. Y el volumen de reserva es 7% del caudal máximo diario. Eso te da 231. Suma los tres y te da 1.123. Esto lo redondeas en términos de 100 al inmediato superior. Y te da 1.200 metros cúbicos. Entonces, ese es el tamaño o el volumen que necesitarías de almacenamiento. Ahora vamos a ver cómo las operaciones de bombeo. Se da cuenta que en el dimensionamiento, se acuerda que habíamos dicho, a medida que usted, el consumo está dado por esta curva, que es la curva acumulada. ¿Se acuerda? Ya. ¿Qué pasa si hay bombeo de 8 horas? Entre las 6 y las 14 horas. No se bombea nada, bombeo de 8 horas. Si usted va a alimentar las 24 horas, continuo, ¿no? Continuo. A medida que usted va aumentando las horas, se va echando, ¿no? Y va tendiendo a la recta. Bombeo 12 horas, bajó. Bombeo 16 horas, bajó. Y tiende a la recta de producción de 24 horas, al tema continuo. Entonces le van a aparecer más máximos y más mínimos. Eso es lo que. Entonces usted se da cuenta para 8 horas. Miren, este es
Acá hay un punto. Esto es lo que demanda y esto es lo que consume. Lo que bombea, y acá miren. Usted suma estos dos. Acá sobra y acá falta. Suma esos ambos y esos son los críticos. Entonces, miren, si usted suma este más este azul, va a ser más pequeño. Es decir, a medida que las horas van aumentando de abastecimiento, el volumen del reservorio se va a ir achicando. Eso es lo que vimos en el ejemplo. A medida que el volumen de horas disminuye, el volumen de almacenamiento aumenta. Miren, para 8 horas sale 1900, para 12 horas el volumen de regulación 1255, para 16 horas 700. Cambia. Lo que quiero que ustedes identifiquen que cambia el volumen de almacenamiento necesario. Miren qué tan drástico, hasta casi se triplica el volumen de regulación. Y acá vemos la curva de cada 2 horas. Acá está el consumo en metros cúbicos. Esto viene a ser el bombeo, 0. A partir de las 4 horas bombea esta cantidad, luego para las 20 horas y cae, y 0. Bombea hasta las 22 horas, hasta las 10 de la noche. Acá lo vemos. Acá están los consumos, estos consumos acumulados, y acá están los bombeos, desde las 6 de la mañana, y acá está, llega exactamente como está medio, este es al tiempo de las 6 horas. Entonces luego va sumando usted y se da cuenta de que por las diferencias va dándose los máximos y los mínimos. Si usted calcula el bombeo para 24 horas, acá tiene un valor, acá tiene, por acá tiene otro máximo, por acá tiene otro valor y por acá tiene otro. Son 4 valores. Faltantes y excedentes. Dígame. Esa gráfica, la primera es la que no está acumulada. ¿Cuál? Ah, la primera no está acumulada. Solamente expresa los valores que hay. La producción, el bombeo, que es 571 durante esas horas, y luego expresa cómo se ha comportado el consumo. Miren, el consumo tiene un pico en estas horas, es bien alto. O sea, la demanda de esa zona en estas horas es bien alta. Luego baja ya. Es el consumo de esa zona. Y acá están los máximos excedentes para 14 horas, lo que veíamos. Entonces acá está la curva de las 4 hasta las 6 horas. Acá está el D. El D vale menos 320. ¿Por qué? Porque esta curva está esto es lo que demandan, pero no hay agua, no está ingresando agua. Recién se prende a las 4 de la mañana. Luego, en esta zona ya lo superó a la demanda. Acá hay un sobrante. Acá hay otro sobrante y acá hay un faltante. Entonces, van a haber positivos y negativos. El máximo positivo es este de acá y el mínimo negativo es este de acá. Sumas esos dos en valor absoluto y te da el volumen de regulación, que es 710. Ese es para las 14 horas. Si ahora dices que vas a bombear entre las 4 horas y las
8 horas, estas 4 horas, y luego entre las 16 horas y las 20 horas tienes que bombear 4.000. Desde luego, acá, en estas 4 horas tienes que bombear 2.000. 2.000 entre 4 horas son 500 metros cúbicos cada hora. ¿O no? 2.000 metros cúbicos en 4 horas tiene que ser 500 cada hora. Ya. Igual aquí, de las 16, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, tiene que bombear otros 2.000, o sea, 500 cada hora. Entonces, se da cuenta que esta curva de consumo no cambia, es la misma de la población. Es la misma que se va a suceder en la red. Entonces, lo que ocurre es que existen más faltantes y más sobrantes. Faltante, faltante, sobrante, sobrante. Entonces, miren, el volumen de regulación, el A negativo sale 320. Este B pasa acá, ¿ya? Este es C y este es D. Vamos a ver un ratito, así. Se ha movido. No veo, acá está el mouse. Usted me dice si está ahí bien. Ah, ya, vamos a darle. Bueno, usted entiende. A vale 320 menos 300. B vale más. B vale más 1050. C vale menos 1450 y D más 200. Entonces escoge, suma menos 1400 más 1050, le va a dar 2500. Entonces, por ese bombeo discontinuo, en 8 horas, ahora el reservorio pasa a 2500 metros cúbicos como volumen de regulación. Para la misma demanda. Y así va a ir mirando. Acá tiene para otro régimen, entre las 6 y las 10 horas, y entre las 14 y las 6 horas, y usted va viendo entonces también 8 horas, pero las 8 horas en otro horario. O sea, el horario también depende, entonces depende de su curva. Mire aquí, ¿cuánto le salió? 1590. Y en el anterior era otro horario, eran 8 horas, pero era otro horario, de 4 a 8. Lo corrió 2 horas. Y entonces disminuyó y el volumen sale menor. Ahora va a dar así, en 3 tramos. 8 horas, pero en 3 tramos. ¿Quién define eso? El que opera, ¿no? Entonces, esto puede darse. En algún momento no debe llegar nunca a vacío. O sea, siempre debe haber un mínimo. Siempre debe haber agua. A lo largo del día van a cambiar los volúmenes, pero nunca debe estar vacío. Una simulación dinámica, entonces, nunca debería estar vacío, eso es para 14 horas. ¿Dónde se ubican los reservorios?
La ubicación y nivel del tanque de almacenamiento deben ser verificados para garantizar que las presiones dinámicas en la red de distribución se encuentren entre los límites. Es decir, al final deberíamos tener una presión mínima para el máximo consumo y una presión máxima para el mínimo consumo. Entonces, operativamente vamos a tener, la línea de gradiente va a ir variando en la línea de aducción y red de distribución. ¿Por qué? Porque esto va a ir fluctuando entre un mínimo y un máximo. Porque va a haber horas en que se consume más y entonces la línea de gradiente hidráulico va, como se consume más, va a haber más caudal en la red. Y si va a haber más caudal en la red, va a haber más pérdidas de carga. Por lo tanto, la línea es más baja y en el punto extremo van a haber presiones mínimas. Pero cuando hay poco consumo en la noche, la presión, ¿qué quiere decir? Que la presión va a aumentar en la noche, en la red. Si usted no hace nada, no controla la red, deja que funcione igual las 24 horas, la presión aumenta. Y es por eso que las EPS lo que hacen es sectorizan y controlan las presiones. A distancia manejan las presiones y bajan las presiones en las noches. ¿Para qué? Justamente para regular las pérdidas. A mayor presión, mayor fuga de agua. Como no son herméticas las tuberías, pueden tener desperfectos, las fugas van a ser más grandes. Por eso que en las noches se baja la presión, se reducen las presiones, porque hay menos consumo. Se aprovecha eso, se bajan las presiones, de manera que se pierda menos agua. Entonces, la ubicación del reservorio estará en función de mantener las presiones. En la red, acá está, respecto a la red de distribución, será ubicada para tener presiones entre 20 y 50 metros. Entonces, esta es tu línea de carga estática, tu línea de gradiente hidráulico, y acá se recomienda tener presiones entre 20 y 50 en la red de distribución. Dígame. Digamos, el reservorio de la red de distribución, ¿qué nivel de agua se considera? Usted tiene que ubicar, una cosa es el tamaño del reservorio y otra cosa es decir, ¿dónde lo ubico? Usted tiene que ubicarlo en una cota que esté por encima de la ciudad, de tal manera de poder prever. ¿Cómo usted prevé? Por lo menos 50 metros por encima del nivel. Con 50 metros usted ya está cumpliendo. ¿Se da cuenta? Si coloca estratégicamente 50 metros, por eso que en las ciudades donde no hay cerros alrededor, en las urbanizaciones, ¿qué hacían? Colocaban reservorios elevados. ¿Para qué? Para que tenga una carga estática que permita distribuir el agua y el agua llegue a todos. En las zonas donde hay cerros, se aprovecha el cerro para que el reservorio sea apoyado y no construir ese reservorio elevado que es mucho más caro. Bueno, pueden haber entonces, usted tiene un embalse y de este embalse puede haber un depósito de servicio hacia la ciudad, una planta de tratamiento y el depósito y luego la red de distribución. Usted puede tener el embalse y puede tener esta planta de filtración y el depósito de servicio. Usted puede tener puntos, ¿no? Estos son pozos, una batería de pozos, un campo de pozos, la planta de tratamiento y luego puede tener un ducto y puedes tener un reservorio de agua que se llama de tipo flotante. Lo vamos a mirar, prestarle atención, que está después de la ciudad.
Se le llama reservorio flotante. ¿Por qué se le llama reservorio flotante? Está después. Miren aquí. Acá este reservorio, por su ubicación, se le clasifica como reservorio de cabecera. Alimenta directamente de la fuente o planta de tratamiento mediante gravedad o bombeo. Se alimenta directamente de la fuente, sea de la planta de tratamiento o de la misma fuente. Y lleva el agua a la red de distribución a través de la línea de aducción y de troncales estratégicas. En cambio, el reservorio de compensación o reservorio flotante, el agua, acá hay una línea que viene, el reservorio está después de la ciudad, llega al reservorio y el reservorio trabaja llenando o aportando. ¿Cómo significa eso? Se ubican en la parte más alejada de la red de distribución con relación a la obra de captación o planta de tratamiento. Se alimentan por gravedad o por bombeo. Almacenan agua en las horas de menor consumo. Entonces, en las horas de menor consumo, el nivel comienza a subir y el agua va para aquí, en esta dirección, llena. Pero en las horas de mayor consumo, lo que hace este reservorio ahora, entrega agua, cambia la dirección y entrega agua a la ciudad. Por eso se llama reservorio flotante. Llena en las horas de mínimo consumo y luego entrega en las horas de máximo consumo. ¿Cuál? Es que el ingreso y la salida llega, el agua llega por una tubería y sale por otra, se controla con las válvulas. Pueden ser manuales o automatizadas. Todo reservorio tiene una entrada y tiene una tubería de salida de agua. Solo que ahí es esquemático, ¿no? Y entonces por su ubicación pueden ser apoyados, que pueden estar a nivel de superficie, pueden estar semienterrados o enterrados, como las cisternas, y el elevado reservorio semienterrado, reservorio apoyado sobre terreno. ¿Por qué se le construye cerco? ¿Ah? ¿Por qué se le construye cerco? ¿Debería construirse cerco? Por seguridad, ¿no? De las instalaciones, de los equipos, entrarían, rompen y se lo llevan las bombas o los equipos. Reservorio elevado, este se le llama tipo INSE. El fuste, acá está la cuba y el techo, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Porque alrededor todo es plano. Entonces se necesita de una carga hidráulica para que pueda proveer el servicio a todos, haya presión en todos. Usted puede abrir, si vive en esa localidad, puede abrir su caño y haya suficiente presión. Entonces, existen en estos reservorios prismáticos un factor para predimensionar. La altura, 1/3 del volumen más un factor K. Ese factor K depende del volumen medido en cientos de metros cúbicos. Si es menos de 300 metros cúbicos, o sea, menos de 3, porque eso está en cientos, 3 por 100, 300, K vale 2. Entre 4 y 6 vale 1.8 y así. Entonces usted va a tener la altura del reservorio en función de ellos. Y en función de esa altura usted puede definir el área en planta. Y en función del área en planta, y en el caso de los reservorios, circulares, acá las cúpulas tienen un espesor y deben tener una flecha en función del diámetro. Entonces eso se calcula como una red. Si usted tiene el diámetro, está en función de F entre D, la flecha.
que debe dársele. Es un factor que debe dársele para poder tener. Luego, eso es simplemente para darle la dimensión para que tenga el espesor apropiado, no sea tan grueso, no sea una cáscara tan elevada, o sea, tan gruesa y que sea tan pesada. Su función es solamente darle cobertura y seguridad al agua, custodia al agua para que no se contamine, para que no esté expuesta a agentes externos. Imagínense, las palomas se posan ahí y comienzan a hacer sus regalos, contaminan el agua, ¿no? ¿O no? Eso es poniendo un ejemplo nada más, ¿no? El aire trae material particulado, contaminantes. Entonces, por eso que él debe estar encerrado, no debe ser abierto. Obviamente que sí tiene un sistema de ventilación. Acá tiene unas tuberías en forma de U invertida. Por acá, ahí las veía, acá se veían. Debería acá tener una U invertida para poder que el aire no se puedan meter. Si no se pueden meter así, es fácil. Con una rejilla inclusive. Pero para que pueda respirar. Las partes de un reservorio tiene la cimentación, el fuste en reservorios elevados, el tanque o cuba, el techo o cobertura. Y en las casetas de válvulas puede tener tubería de llegada, la tubería de salida, la tubería de limpia y rebose. Generalmente están ahí, la tubería limpia y rebose se unen para descargar al desagüe. Acá miramos algunos antiguos procesos, ya no se construyen por lo generalmente en madera, ¿no? En algunos casos, para darle forma, sí, y necesitamos acá los perfiles metálicos. Para reservorios pequeños, sí, todavía se sigue construyendo en madera. Acá hay un anillo, ¿no? Acá se construye una viga anular para la transferencia de las cargas del techo hacia el cuerpo. Acá vemos el reservorio, aunque muchas veces esta es la cimentación unida con la losa, con una zapata, y eso depende, o todo podría ser una platea, depende ya de la capacidad portante del suelo. Si se da cuenta, en este último conviene aumentar el espesor para la transferencia de cargas. Acá hay una viga, esta viga collar. Acá está la zona de la caseta. Hoy estos, bueno, son detalles de la parte estructural que en general no nos correspondería ver, pero digamos que sí requieren de doble malla y tienen una consideración especial porque no se debe fisurar. ¿Qué pasa si se fisura? Filtra agua. Entonces la idea es que esos reservorios no pueden fisurarse. Por eso es que hay un acero mínimo por contracción de temperatura y hay normativa especial para el diseño de reservorios de tanques que contienen agua, en los cuales se da una cuantía mayor que la cuantía normal para muros, para evitar el fisuramiento. Dígame. ¿Esa altura de nivel de agua máxima? Ah, ya. ¿Es el H del plano? Sí, no. Este H depende del tamaño y va a depender, porque nosotros vamos a ver que la altura se recomienda que no tengan más de 6 metros de altura, ¿no? Los reservorios. Es una recomendación, no es una imposición. ¿Por qué? Porque alguien que sube aquí se puede accidentar, habían habido accidentes. Eso es una recomendación. O sea, el H que calculamos es el total. No, el H, esta es la altura de agua, este es para el volumen. Y esta H, aparte, esto de aquí viene en función esto ya es la flecha. Tienes que saber cuánto es la flecha en función del diámetro.
O sea, esta flecha, tienes que sumarle la viga, el borde libre. Acá el agua llega por rebose y se va por la tubería de limpia. Por la tubería de rebose. Y la tubería de limpia o purga se coloca acá y se une con la tubería de limpia y purga y se van a una línea de descarga al alcantarillado. Es decir, el sistema, acá hay una válvula de altitud acá hay una válvula que cierra y no deja, cierra la entrada. A la hora que llega agua, si se llena, ya no, para que no rebose, si no estuviéramos perdiendo agua tratada. Entonces hay una válvula que controla el ingreso. Cuando llega al máximo se cierra. ¿Para qué se cierra? Para justamente no permitir pérdida de agua. Eso es todo lo que hemos visto. Me he cansado. Ayer, ¿quién ganó? La 1. ¿Y quién perdió? Alianza. ¿Y cómo quedó Cristal? Ganó, pero no le sirvió, ¿no? Ya. Así también están en la PC, algunos han ganado, otros han perdido. Y ustedes, a ver, quiero que me respondan, a ver. No me faltan, ya tengo la corrección, pero en algunos casos me falta sumar puntajes, ver si no punto adicional, no, sino vamos a ver. El agua que no factura una EPS debido a la presencia de conexiones clandestinas se clasifica como pérdidas comerciales o pérdida aparente. Lo había dicho. Y hay algo que me han puesto conexiones fantasmas. Bueno, fantasma va a ser su nota, ¿no? Vamos a leer otro. El coeficiente de Hassen y Williams se puede afirmar que... ¿Qué se puede afirmar? No estoy pidiendo la definición. ¿Qué se puede afirmar? A mayor valor de coeficiente, menor rugosidad en la tubería, ¿no? Debido al material. Es una razón lógica. Ya, ¿qué más? Infraestructura que se diseña con el caudal máximo horario. Me han puesto embalses. ¿Qué hago con eso? Díganme. Que se ríe. Pero me han puesto embalse. ¿Qué hago? Pero lo que vale el máximo valor es medio punto, porque él se pone ahí nada. A ver. La secuencia de procesos de pretratamiento, coagulación, floculación, filtración, desinfección, se llama PETAC como planta de filtración rápida convencional. Diferencia entre una válvula reductora de presión, y lo habíamos explicado en clase, y una cámara rompepresión. ¿Cuál es la diferencia? La válvula reguladora, por su nombre, regula la presión aguas abajo. La válvula y la cámara rompepresión, ¿qué hace? Lleva la presión en ese punto, a partir de ese punto, a la presión atmosférica. Cuando les pido que grafiquen, les pido, si alguien tiene problemas con el pulso, por algún motivo, tiene que usar regla.
Se evidencian solitos. Solitos se evidencian. Muy nervioso u otros factores, ¿no? A ver, diferencia entre número de Reynolds y número de Freud. A ver, el número de Reynolds depende de qué? De las fuerzas inerciales versus las fuerzas viscosas. Y el número de Freud, las fuerzas de gravedad. Ya, entonces hay que volver a hidráulica. Y se divide, el número de Reynolds divide en flujo laminar, flujo en transición y flujo turbulento. Y el número de Freud divide en régimen subcrítico y supercrítico. Ah, ya. Tiene que volver entonces a hidráulica y a mecánica de fluidos, ¿no? Con mayor razón, entonces va a reforzar el próximo ciclo. A ver. Hasta el momento, 15. 4. 15, no estoy mintiendo. Hasta el momento, ¿no? Y la menor es 4. Es que no han resuelto ahí ya. Y los problemas, pues estaban especialmente hechos a la medida para resolverlos rápido. ¿Qué había dicho? Que el problema de bombeo, ¿por qué calculaban 3 diámetros? Si lo expliqué y qué dije, con uno o más con el que salga, ¿no? ¿O no lo dije? Lo dije. A algunos les salió 250 milímetros y me pone como alternativa 100, 80 y 60, o sea, copiando el ejercicio de clase. Solito se delata. El profesor no se va a dar cuenta. Solito se delata. William, ¿tú has sido? William pone una carita, pues por eso no sé si William ha sido. Pero ¿cómo va a poner 60, 80 y 100 si está determinando que el diámetro es 250? Podría ser 200 o 300, ¿no? En todo caso, no, 250, pero no va a ser 80, 60 y 100. Ahí se nota que ha copiado el ejemplo que hemos hecho en la clase, ¿no? Al menos hay que copiar bien, como dicen, ¿no? Ya. Y vamos a explicar un poquito a ver cómo se resolvía, ¿ya? Acá tengo el ejercicio para que, al menos para que tengan una idea de que vayan alentándose cómo va a salir su nota, pues, ¿no? Y no haya reclamos, pues, ¿no? A ver. Ya está. A ver. ¿Ahí es? No veo. ¿Ese es? Ah, ya, acá está bien mejor, pues, cosa que ustedes no ven. A ver. Que ya está, ya se saturó ya. ¿Nos vemos o regresa? Ah, ya, ok. UPC, evaluaciones, solucionarios.
Ya. Problema 2. Hay uno que lo ha resuelto, le ha salido casi igualito. Y entonces, vamos a ponerlo para el otro lado, para que pueda... Ahí. Vamos a compartir un ratito con sus compañeros porque no veo acá. Ah, no, para el otro lado. Creo que se ha cerrado el... Ah, no, acá estamos. Sino que... Ahí están. Me dice porque acá no veo. ¿Ahí? No, no. Ah, ya vi. Acá. Ya está. Vamos a aumentar un poquito para que puedan ver. Bien, ahí está el problema entonces. El problema te decía calcular, lleva el agua de aquí tal sitio, tal sitio. Ese es el diámetro. Entonces lo único que tenías que hacer, K1, 1.3, el número de horas son 18, esos son los datos. El caudal promedio salía a 30 litros por segundo. El caudal de bombeo para las 18 horas salía a 52 litros. Pero la fuente, el pozo, solo rinde 40. ¿Con cuánto se diseña? Con 40, pues. ¿De dónde va a sacar 52 litros si solo el pozo rinde 40? Es un tema de lógica, ¿no? Ya. Ya. Para empezar, entonces, usted dice caudal de diseño 40. Y aquí, y entonces ahí aplica su fórmula y le sale 0.24. Entonces el diámetro va a ser 10 pulgadas, es decir, 250 milímetros. La velocidad cerca de 1 está ok. La longitud es 850. La altura de succión, usted mira el ejercicio, la altura de succión tiene arriba 250 menos 202, 48 metros. Luego, la altura geométrica, 250 llega a 304. A ver, silencio. 304 menos 250. Y las pérdidas por fricción, eso lo calcula con la fórmula, salía 14 centímetros para ese diámetro y para la impulsión 2,44. Con eso salía una pérdida total de 2,57. Consideraba una presión de llegada entre 2 y 5 metros y eso era la variabilidad que usted tomaba. ¿Se acuerda que decíamos que tenía que considerar una presión de llegada entre 2 y 5 metros? Puede considerar 2, 3, 4, se le valida, no hay problema. Y con eso calculaba su altura dinámica total. La eficiencia está entre el orden del 60% y con eso calculaba la potencia de la bomba y la potencia del motor. Y está. Estaba todo. ¿Era rápido o no era rápido? No había 3 alternativas, le dije, ¿no? Calcúlelo así rápido nomás. No queremos que haga el análisis técnico económico porque es muy largo. Eso lo hace para un trabajo, para su trabajo. No se pidió análisis técnico económico. Ya. Problema 3. Bien. También facilito. Parece difícil. Ahí está. Primero, antes de... Usted dice, va a llevar el agua de aquí a acá.
tengo puntos altos y puntos bajos. Entonces, la idea es que el agua llegue sin la línea gradiente no corte aquí en el punto C, que es un punto crítico. ¿Se acuerda? Entonces, lo primero que hace, antes de calcular por tramos, verifica con uno solo, si da o no da, con un diámetro, de A hasta D. ¿Cuánta diferencia de nivel hay? 4.350 menos 4.250 son 100 metros. Hay 100 metros de diferencia de nivel. Los datos son población futura, 25.000, dotación 150. Calcula su caudal de diseño. ¿Con cuánto se diseña una línea de conducción? 1.3, que es el K1, por el caudal, por la población, por la dotación, entre 86.400. Eso da 56.4 litros por segundo. El tramo AD, que es el todo, la longitud es 4.300 metros, daba. Sumaba 1.200 más 1.300 más 1.800, te daba 4.300 metros. Y la diferencia de nivel era 100 metros. Por lo tanto, la pendiente del terreno más o menos era 0.02326 metro por metro. Y con eso calculaba el diámetro y le salía 0.18. Y usted decía, ah, ya, entonces 0.18 tengo que colocar un diámetro, 0.20. Con 0.20, el problema es que cuando usted calculaba el punto C, le salía negativo. Como el punto C sale negativo la presión, ¿sabe? Quiere decir que la línea está cortando, está por debajo del punto C. La línea gradiente no puede pasar por debajo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? El tramo AC teníamos que llevarlo por lo menos a 0.25, o sea, 250 milímetros. Lo aumentábamos a un diámetro, el tramo AC, 0.25, y con eso la presión en el punto C sale 16 metros. Ah, ya. Hay uno que sí lo ha hecho. Hay uno que sí lo ha hecho así, tal cual, como le estoy diciendo. Y con eso, si quiere, esta línea podía bajarla a 200 milímetros o también dejarla en 250. Yo aquí en el ejemplo lo he dejado con 250 todo. Con eso, ya estaba, verificaba sus puntos críticos, dibujaba su línea gradiente y ahí tenía sus 4 puntos. ¿Cuánto demoró? 15 minutos aproximadamente. De ahí no tenía que optimizar nada, tenía que analizar si era punto crítico. Entonces es cuestión de análisis, por eso es que los problemas son para analizar, no son para resolver de forma mecánica. Golpe de ariete. Como el material era de hierro dúctil, les daba el módulo de elasticidad, usted calculaba este parámetro adimensional, este K, tenía el diámetro interno que le di, le puse la tabla, para diámetro de 250 tenía un espesor de 5.5 milímetros. Calculaba la celeridad de onda y luego calculaba el tiempo crítico que era 2L entre la celeridad de onda. Sí está. Acá está la fórmula de Michel, ya está la fórmula de Allievi. Ah, no, pero está en el video. Usted tiene que tomar. Yo le dije, ¿ha tomado nota? Sí, me dijeron. Ah, ya, perfecto, porque va a venir. Y nadie me dijo nada. Le dije todavía fija. Y entonces con eso usted tiene el módulo de elasticidad, la longitud, el KC le sale 1, el diámetro interno 250, el espesor 5.5, la clase, la única que había para ese diámetro es 40, o sea 40 bares, lo que significa 400 metros de columna de agua. La presión máxima admisible son 40 bares, la velocidad es 1 con este diámetro y ese caudal daba 1.15. Con esos datos, usted calculó la velocidad, la celeridad de onda, que daba 1022 metros por segundo, el tiempo crítico, que era 2 veces la longitud,
2 por 4.300 entre 1.022 te daba 8 segundos. Colocabas dos tipos de cierres, uno lento y uno rápido, y calculabas para cierre lento cuánto era la altura y la longitud, y para cierre rápido. Con eso te salía la presión más, sumabas la presión que tiene la carga estática, que es 100 metros. ¿Cuánto es la carga estática? La carga estática es esta diferencia menos esto, es 100 metros. Más los 119 metros que se sobreeleva por el cierre. Y eso te da una presión de 219 metros. Y como la clase es 40, que resiste 40 bares, o sea, 400 metros, con eso estaba sobrado. Si lo soporta. Eso era. Ya. Esta línea verde representa la sobrepresión y esta es la zona, en la zona crítica, porque después, como puede haber para cierre, este es para cierre, para cierre rápido. Cierre rápido genera más sobrepresión, es más crítico. Si no te dice nadie nada, entonces tú consideras para cierre rápido, porque el cierre rápido es más crítico. Y ahí lo verificamos para dos, cierre lento y cierre rápido. Y el cierre rápido siempre genera mayor sobrepresión. Mire, el cierre lento genera sobrepresión. El cierre rápido 119 metros. Y el cierre lento genera 100 metros. Y el cierre rápido genera 119 metros. Para este caso, entonces, el problema del filtro, bueno, eso era algo 2 litros. Por el tamaño, debió considerar 4 unidades, no 2, para... Por el caudal, pues, ¿no? Sino 3 capas, prefiltro de 3 capas. Ahí están ahí están los valores de los módulos de impedimento. Y con eso le sale la longitud, que era 435. El área del prefiltro, por prefiltro, si son 4 unidades, le salía 6 metros cuadrados y de ancho 4 metros con una altura máxima de 1,50. Y ya luego lo dibujaba, ¿no? Que ahí estaba. Pero no son figuritas, pues eso es el problema. Ya. Bien. Bien. Entonces, ahí está. El problema 5 es para el próximo ciclo, pues ya está preparado ya. ¿Quiere verlo? Para que se vaya adelantando. Entonces, voy a llegar temprano y voy a terminar. Acá tengo de varios las notas, todavía no he sumado. Tengo de algunos y que ya sumé. Así que ahora voy a terminarlo y le voy a subir su nota. Ay, y entonces nos queda enfóquense en su trabajo. El trabajo, ¿cuánto vale? ¿Qué porcentaje vale? 30. ¿Cuánto vale el final? ¿Ah? 20, creo 25, no sé, pero ahí tiene más del 50% de la nota. O sea, todavía se puede, ¿no? ¿De quién depende? De usted. ¿De quién depende? De usted depende. Es que hay que ser honestos y decir,
Algunos se nota que sí, efectivamente, anotan, estudian, hacen. A veces tengo que usar mi lupa porque no se entiende. Y ese es otro tema también, ¿no? Entonces, tienen que utilizar regla, color azul, verde, rojo y negro. ¿Y cómo hay estudiantes que sí presentan así? No entiendo. Y tienen el mismo tiempo. Es por la práctica. Esa es la diferencia. Claro. Hay, hay alguien que me ha dibujado la línea así, paralela. O sea, la línea de gradiente hidráulico baja y después sube como tobogán. Entonces, ¿qué hago ahí? Si eso ya es teoría. ¿Cómo la línea de gradiente va a bajar y luego va a subir? Ah, salvo que bombee, ¿no? O sea, colocó una estación de bombeo y de ahí va a bombear, ¿no? ¿Ah? Ni aún así, porque de ahí sube de frente y baja nuevamente, ¿no? La línea de gradiente. La línea de gradiente la he dibujado hacia arriba, paralela al... Entonces, ya ahí ya es un tema de concepto, ¿no? Se nota que no ha estudiado, pues ahí, ya ahí se nota que no estudió. La dibujó paralela, o sea, la tubería baja, la línea de gradiente baja. La tubería sube, la línea de gradiente también sube. Ya, paciencia. Entonces, ese es un... Y ahí sí denota que no se estudió, pues no, obviamente, ¿no? Pero se da cuenta que los problemas hay que pensarlos antes de resolver. Aquí no es el tema mecánico, o sea, se enseña aquí el paso a paso porque usted tiene que aplicarlo en su trabajo. Pero ya en un problema práctico, pequeño, para examen, usted tiene que analizar cómo va a enfrentar, no de frente calcular. Ya han estado con formulario y más que formulario inclusive. ¿Cree que no me he dado cuenta? Ni aún así. A ver, vamos a llamar lista ya. ¿Qué hacemos?
A ver, atención, a ver, Ali Albino, ok. Josman Ascoy, ok. Gustavo Ayala, Presente, profesor. ok, Gustavo. Pedro Basilio, Presente, ingeniero. Sergio Béjar, Darcy Borda, Frank Colke, Crispín, ya se retiró, efectivamente. Jesús Cuya, Jeremy Domínguez, Domínguez presente. allá. Joseph Eusebio, allá. Fray Figueroa, Figueroa presente, ingeniero. ok. Figueroa presente. Xiomara García, ok. Carlos Guerra, ok, Carlos. Rubí Wilcas, Wilcas presente, ingeniero. ok, Rubí. Jacob Humala, Diego Jara, Presente, profesor. ok, Diego. Ana Yapa, ok, Ana. Víctor Mariño, Chamira Meneses, Presente, ingeniero. okay. Okay. Juan Paucar, Presente, ingeniero. Bran Pereda, Kevin Pérez, Clinton Quispe, Piero Quispe, Benjamín Reyes, Iron Reyes, Eddie Reynoso, Einstein Rodríguez, John Rojas, Presente, ingeniero Víctor Rodríguez. Erwin Romero, ok. Y está con capucha, no lo veo, Henry Roque, Amy Rosario, Presente, ingeniero. Cristian Salinas, Presente, ingeniero. Brian Torres, Evelyn Unoc, Presente, ingeniero. José Valdivia,
Yanela Valencia. Presente, ingeniero. William Velázquez. Presente, ingeniero. Y Celaya. Presente, ingeniero. William Velázquez. William Velázquez. ¿Perdón? Hay tres, los que aparecían en rojo. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. José Valdivia presente. Tenía problemas con... Y José, no te preocupes. Hay 17. Bien, vayan avanzando sus trabajos, tienen presentaciones. Entonces, depende de ustedes.